Bueno, hola a todos, mi nombre es Santiago Restrepo. A continuación voy a presentar un análisis cultural del conflicto armado de Colombia. Eh, bueno, para iniciar, me gustaría que pudiéramos entender el conflicto armado en torno a este análisis a través de tres grandes ejes a través del tiempo. Uno, que es la cultura generada por la política bipartidista, que se da desde el siglo XIX hasta más o menos 1960. Eh, Esta cultura generada por la política bipartidista tiene pues unos fenómenos culturales bastante marcados. El primero es una cultura, se empieza a dar una cultura de bandos, se genera un fanatismo político precisamente por esa cultura de bandos entre conservadores y liberales. Esto genera pues una amplia intolerancia a las diferencias y por lo mismo un radicalismo y los inicios de una violencia bastante fuerte en territorios especialmente. El segundo es una cultura generada por el narcotráfico. Esta es un tipo de cultura que empieza a generar unas dinámicas relacionadas con el todo se vale. Es una cultura del dinero fácil, donde la extorsión empieza a tener un rol muy importante dentro del desarrollo de las actividades del país. Es una cultura que se da a través de la generación de poder a través del dinero y cómo el dinero empieza a marcar las diferencias sociales y claramente las dinámicas de vida, sobre todo en algunas regiones, como por ejemplo Antioquia, en especial Medellín, y claramente empieza también a existir este fenómeno de que la vida tiene un precio, es decir, cualquiera, la vida cualquiera puede ser tomada y la vida cualquiera tiene un valor. Y por último, dentro de este análisis, también existe una cultura generada por la violencia de grupos armados, que claramente va muy de la mano de esa cultura generada por el narcotráfico. Pero esta cultura generada por la violencia de grupos armados tiene unos puntos muy fuertes que todavía marcan nuestra cultura actual de Colombia. Uno es que empieza a existir una identidad de violencia del colombiano, y es ese reconocimiento del colombiano desde el exterior y cómo nosotros también nos identificamos hacia afuera. Entonces es una cultura basada en las drogas, en el narcotráfico, en la historia de los grupos armados, de la guerrilla, que nos empieza a marcar dentro de nuestra identidad. Segundo es que se normaliza el conflicto en los territorios. Y cuando digo se normaliza el conflicto no quiere decir que, pues que ya no hay conflicto, sino todo lo contrario, que nos adaptamos y de alguna manera aceptamos el conflicto como parte de nuestras vidas. Se vuelve tan normal que ya es como si no fuera algo grave. Y esto pasa en muchos territorios a nivel nacional durante mucho tiempo. Cuando ya observamos la línea del tiempo, y quiero aclarar que los puntos rojos que vemos en la línea del tiempo son las masacres que ha tenido la historia de conflicto armado en Colombia. Todas ellas representan, o cada una de ellas representa una masacre. Sin embargo, voy a hacerles análisis relacionado con unos ejes culturales a través del tiempo. El primero es esta cultura basada en el poder, que se genera a través de también esta cultura bipartidista de violencia, que inicia en el siglo XIX a través de los conflictos armados entre conservadores y liberales, que se vuelve mucho más fuerte dentro de la Guerra de los Mil Días y claramente llega a su culmen en el Bogotazo, donde da inicio a una cultura de violencia. Esta cultura de violencia pues, está muy marcada, sobre todo por los años 60, en donde pues, se funda las FARC como la principal guerrilla de Colombia y la más representativa de los grupos armados, y también los inicios del narcotráfico, debido a la alta demanda que existe de estupefacientes desde Estados Unidos, que genera unas nuevas dinámicas de negocio y por lo tanto una cultura del narcotráfico, una cultura del negocio ilícito. También se forman otro tipo de grupos armados, en especial el M-19, como protesta a las elecciones presidenciales de 1970. Hacia 1980 se da un apogeo importante del narcotráfico, sobre todo con Pablo Escobar, y como medida de represión a las guerrillas se forman los grupos paramilitares en la búsqueda de protección, sobre todo ante los secuestros que se estaban dando por los grupos guerrilleros. También se da una cultura de venganza, donde
empieza a aparecer hacia 1982, 1984, diferentes grupos armados, y en 1985 pues se da la toma del Palacio de Justicia. Hacia 1990 empieza una cultura de la esperanza, donde empiezan a encontrarse un montón de acuerdos de paz, de desmovilización, sobre todo el acuerdo de paz de 1990 con el M-19, en 1991 la desmovilización de la guerrilla Quintin Lame. Después se puede pensar en una cultura de la impunidad en la que pues a partir de 1994 con el acuerdo de paz de la renovación, de la corriente de renovación socialista, se empiezan a dar también acciones relacionadas con falsos positivos, pero también enfrentamientos muy fuertes entre el gobierno y diferentes guerrillas. Se da la muerte de Alfonso Cano como máximo líder de las FARC de ese entonces. Y a partir de ahí pasamos a una cultura más de desconfianza en el que, pues a pesar de que se empieza a hablar del acuerdo final del conflicto de paz con las FARC, se da el 2 de octubre del 2016 el plebiscito en donde gana el no. Y es una desconfianza a este tipo de acuerdos. Hacia el 2016 se da la firma del acuerdo final de paz, lo cual representa pues un cambio supremamente importante dentro de la concepción de cultura de los colombianos, y también se da la conformación de la JEP como Jurisdicción Especial para la Paz, lo cual empieza a permitir nuevas formas de contar la verdad y generar reparación a las víctimas del conflicto armado. Eh, Hacia los años 2019 y 2020 se puede hablar de una cultura de la inconformidad, donde se empiezan a dar las manifestaciones, sobre todo el paro nacional del 21 de noviembre, y se puede hablar que actualmente en 2022 pues, están generándose varios sucesos, una gama de sucesos relacionados con el fortalecimiento de algunos grupos armados dentro de los territorios debido al narcotráfico, la aparición de nuevos grupos involucrados con el narcotráfico como son el Clan del Golfo, los Pelusos, y todo esto permea en la cultura asociada con la violencia y la visión de territorio de sobre todo de los campesinos colombianos y las personas que habitan el campo. Entonces, bueno, esta ha sido la explicación de la infografía, espero le haya gustado. Las referencias se encuentran dentro del documento. Hasta luego.